En nuestro video anterior estuvimos resolviendo algunas inquietudes que permitieran facilitar el entendimiento del llamado conflicto o guerra en el Medio Oriente. Al mismo tiempo, la Biblia señala claramente que al final de los tiempos, antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, se van a llevar a cabo 3 guerras. Una de ellas es la llamada batalla del gran día del Dios Todopoderoso, o más conocida como la guerra del Armagedón. Pero, ¿en qué consiste esta guerra? ¿Quiénes son los participantes? ¿Cómo se va a desarrollar y en qué tiempo? Esto lo veremos a continuación aquí en Abramos la Biblia con el pastor Alex Henao. Bienvenidos. Bendiciones para todos. Estamos agradecidos con cada uno de ustedes que nos han apoyado con su suscripción, con su sintonía. Y también queremos recordarles una vez más que por favor difundan el contenido de los videos en sus redes sociales, en sus contactos, con sus familiares, con sus amigos, para que muchas personas puedan tener la bendición de tener cada uno de estos contenidos. Y aquellos que no se han suscrito, los invitamos a que se suscriban al canal y que activen la campana de notificaciones para que se enteren de cada uno de nuestros videos, los cuales están saliendo los lunes de cada semana. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versos 12 al 16 así: El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y dice el verso 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Lo primero que tenemos que decir acá es que la escritura está ubicada en un tiempo específico, y ese tiempo es el final de la gran tribulación. Es decir, que estos 7 años ya han transcurrido en su mayoría. De estos 7 años, 3 años y medio nos indica cuál va a ser el gobierno del anticristo en todo su furor y en su época más álgida. ¿Qué podemos deducir de acuerdo al desarrollo escatológico de la escritura? Que al final de la gran tribulación, el gobierno del anticristo va a estar padeciendo un descontento social, va a estar atravesando una inconformidad de algunas naciones, que lo que va a hacer precisamente es que algunas de ellos se levanten en contra de él, el cual viene ejerciendo un gobierno completamente autoritario, un gobierno dominante en todo el mundo como nunca antes se había levantado. Para esto vamos a irnos al libro del profeta Daniel, el capítulo 11, a partir del verso 36, que nos empieza a hablar de esas características autoritarias que va a tener este último gobernante. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Verso 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Estos versos nos hablan precisamente
de ese sistema religioso que va a practicar el anticristo. Como ya habíamos dicho antes, el anticristo va a ser de sangre judía, pero su corazón no va a practicar el judaísmo como fe ni como religión, sino que va a tener un sistema religioso completamente contrario al de su propio pueblo. ¿Y cómo terminan los últimos versos? Lo que hizo el anticristo en esa negociación, en ese gobierno, que es sobornar un sinnúmero de personas, hablando más exactamente de lo que son los judíos que se van a vender al anticristo y las naciones que le van a apoyar, que serán sobornados con tierra, con dinero y con una serie de puestos burocráticos en ese último gobierno. A partir del verso 40 empieza a desembocar la etapa final de ese anticristo, de ese último gobierno, que como mencioné inicialmente no van a ser condiciones muy favorables. Verso 40. Pero al cabo del tiempo, es decir, después de que se vaya desarrollando el tiempo de ese gobierno, el rey del sur contenderá contra él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Aquí ya vemos que al final de la gran tribulación de ese gobierno del anticristo, aquí se levantan dos frentes de guerra. La referencia geográfica es por supuesto la ciudad gloriosa, como más adelante lo dice el texto, ya lo leeremos. Esto es que la capital del anticristo será Jerusalén. Ese será su comando de operaciones, por decirlo así. Y nos dice que en esa inconformidad y en ese ambiente político y social que vivirá el gobierno de este último gobernante en los últimos tiempos, se van a levantar unas naciones del sur. Si analizamos las naciones del sur, por supuesto estamos hablando principalmente de la nación de Egipto, que es el que ha encabezado cualquier tipo de revuelta o guerra en contra de Jerusalén o de Israel como tierra gloriosa, sin importar quién esté gobernando. Y claro, todos sus aliados, que serían países africanos. Aquí tenemos el primer frente de guerra. Y el segundo frente de guerra que el ángel le dijo al profeta es un frente de guerra que viene del norte. Si nosotros ubicamos Jerusalén en un mapa y nos vamos directa en línea vertical hacia el norte, nos encontraremos con Moscú. Esto es que estamos hablando del país de Rusia y por supuesto sus aliados. ¿Por qué sus aliados? Porque como veremos más adelante, este será un conflicto bélico en el cual participarán todas las naciones de la tierra. Vamos al verso 41. Entrará a la tierra gloriosa, es decir, habla de Israel, exactamente Jerusalén, que es la tierra gloriosa. Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Verso 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Esto es que va a haber una confrontación directa entre los países africanos y el comando del anticristo. Y aquí vemos que el anticristo se va a defender inicialmente de una buena manera, es decir, va a hacer resistencia a este ataque que le estarán haciendo. Verso 43. Y se apoderará de los tesoros del oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Ahí está el resto de países africanos que tienen gran fuerza y que siempre han apoyado a Egipto, como lo son Libia y Etiopía. Mira lo que dice el verso 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, aquí se adelanta al final de esta guerra. Pero ¿qué nos dice? Que en esa confrontación bélica el anticristo va a haber algo que lo va a atemorizar, o al menos que lo va a inquietar, y son noticias del oriente. ¿Qué quiere decir? Que naciones del lejano oriente también se van a unir a los ejércitos del norte y a los ejércitos del sur con sus aliados, y van a venir a la tierra gloriosa.
este rumor o esta información le van a preocupar en gran manera. Entonces, este último gobernante mundial, dice el profeta Daniel, quedaría un poco inquieto y preocupado al escuchar las noticias o los rumores de un frente de guerra que se levantaría y vendría del oriente. Esta misma situación se la mostró el ángel al apóstol Juan en el libro Apocalipsis capítulo 9 a partir del verso 13 y le dice: ¿cuántos soldados vendrán del oriente? El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, que es el río que atraviesa el país de Irak y que divide el lejano oriente del Medio Oriente. Y dice, verso 15: y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí hay una sentencia o uno de los juicios de Dios es que desaparecería la tercera parte de la humanidad. Y dice el verso 16: y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. O sea que este otro frente, que sería un tercer frente de guerra, tipificado en las naciones del lejano oriente como la ideología roja, llamémoslo así, la China roja, o en la actualidad como sería Corea del Norte, que siempre también ha sido aliado de Rusia. Aquí vemos cómo de este frente se desprenden 200 millones. Y nos dice aquí el capítulo 16 que precisamente el río Éufrates será secado, como está pasando ahora progresivamente, que se está secando. ¿Para qué? Para que puedan atravesar estos 200 millones soldados del oriente. Y como habíamos leído, por supuesto, en Apocalipsis capítulo 16, ¿qué es lo que nos dice la lectura inicial? De que estos soldados o estas naciones, aunque es un evento bélico, como ha existido muchos en la historia de la humanidad, un evento guerrerista o una guerra, igual tiene unas implicaciones de carácter espiritual. ¿Por qué? Porque nos dice aquí la Biblia, en el texto que leímos, que lo que sucederá es que la Trinidad satánica, que está representado por el dragón, que es el diablo, Apocalipsis 12:9, la bestia, que es el anticristo, Apocalipsis capítulo 13, 1 al 6, y el falso profeta, que será la figura religiosa engañosa del momento, que aparece en el mismo capítulo a partir del verso 11, dice que entre ellos van a soltar demonios y que los demonios van a ir a estas naciones y los van a engañar, los van a persuadir. Aquí vemos un efecto completamente espiritual, no místico, pero sí espiritual. ¿En qué sentido? De que las naciones van a tener una influencia demoníaca. ¿Para qué? Para convencerlos a que ellos vayan precisamente a la tierra de Israel, a la Jerusalén, a desarrollar esta guerra. Entonces, ¿cuántas naciones se van a levantar allí? Miremos Zacarías capítulo 14, que nos habla de esta guerra. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Es decir, esto será la llamada Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué la Tercera Guerra Mundial? Por el número de naciones que van a participar. Las primeras dos guerras mundiales son llamadas así porque tuvieron repercusión en los 5 continentes. Algo similar va a pasar acá. Alguien se preguntará, ¿por qué aparentemente se van a levantar estos frentes de guerra contra el propio gobernante o el propio anticristo? ¿Cuál es la intención del diablo? Pues la intención del diablo o Satanás es precisamente traer las naciones bélicas más poderosas del mundo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque sabe que a Jerusalén está a punto de regresar el Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que Jesucristo va a regresar a Jerusalén, y más exactamente va a poner sus pies en el monte de los olivos, que es lo que estamos viendo acá. Verso 3.
Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Esto nos afirma que realmente el diablo va a persuadir a todas estas naciones para que vayan a Jerusalén y para que se enfrenten o atenten, como dice el libro de Apocalipsis, contra el Dios de la gloria, contra Jesús, cuando aparezca aquí visiblemente a la tierra. Así que todas las naciones se van a reunir allí en Jerusalén. Pero exactamente en qué lugar de Jerusalén se va a llevar a cabo esta batalla o esta tercera guerra mundial. Eso lo vimos en Apocalipsis capítulo 16. Primero que todo, la guerra tiene como por nombre la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así se llama la guerra. ¿Y en qué lugar va a ser? Está en el verso 16, Apocalipsis 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón es un término hebreo que tiene dos connotaciones. Arm significa monte y Gedón significa monte de Megido, es decir, que se va a llevar a cabo en el monte de Megido, que es un lugar muy emblemático en Israel y en las Escrituras, que conecta precisamente con un valle que se extiende a lo largo y que siempre ha sido muy apto para una guerra de estas características. Incluso la Biblia ya menciona que allí se llevaron a cabo, se desarrollaron algunos actos bélicos, como la guerra de Débora y Barak en Jueces capítulo 4 y otras más. Entonces, aquí todas las naciones van a estar reunidas. Y claro, el anticristo o el diablo los va a reunir también con otro objetivo, que es terminar de atacar o exterminar a la nación de Israel, a los judíos, los cuales vienen padeciendo una persecución muy ardua por parte del anticristo, la cual se registra en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Ustedes lo pueden leer allí y van a ver cómo va a ser la persecución del anticristo a estos judíos, que dice la Biblia que muchos van a caer a este punto de la guerra, que es terminando la gran tribulación. Ya muchos judíos habrán sido asesinados, porque así lo dice Apocalipsis capítulo 13 y también lo dice el libro de Daniel. Pero muchos de ellos fueron resguardados, fueron cuidados. Apocalipsis capítulo 12 nos dice que fueron llevados al desierto. Y Ezequiel capítulo 20, verso 33 en adelante nos dice que el desierto representa naciones que van a cuidar a Israel. En este punto de la batalla es donde ese último remanente judío va a quedar allí completamente atemorizado y a punto de ser completamente extinguido por esta maniobra de engaño de la Trinidad satánica, que engañó a estas naciones para que llevaran sus ejércitos y sus armas a la tierra gloriosa. Y cuando estén a punto precisamente de ser exterminados, es donde se producirá el evento más glorioso, más majestuoso, que la Biblia lo enseña o lo registra como la segunda venida de Cristo en gloria, que por supuesto es diferente al arrebatamiento. El arrebatamiento habrá sucedido 7 años antes, pero acá es una aparición completamente visible. ¿Por qué? Porque en el arrebatamiento solamente le ve la iglesia que es arrebatada, pero en esta aparición dice la Biblia que le va a ver toda la tierra en su conjunto, en su pleno. Apocalipsis capítulo 1 verso 7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto va a ser una entrada majestuosa a la tierra, a la capa terrestre, una procesión que no será de manera inmediata, porque la Biblia estableció que Cristo regresará de la misma manera que se fue. Hechos capítulo 1 verso 11: este mismo Jesús, así mismo como le has visto ir, así mismo vendrá. Eso quiere decir que Cristo va a aparecer
poco a poco en la tierra. Y esa aparición no va a ser como su primer advenimiento. Este advenimiento del Señor será majestuoso, con gran poder y gloria. Y como ya vimos en este texto, Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá, porque su descenso será progresivo. Así que a medida que la tierra vaya teniendo su rotación, en su momento todos van a tener que ver al Señor. Y esa entrada o ese segundo advenimiento será completamente distinto al primero, el cual fue un advenimiento inadvertido. Este va a ser completamente distinto, porque el Señor no va a venir lleno de humildad ni ternura ni compasión, sino que vendrá con todo el furor de su ira. Eso es lo que el Antiguo Testamento llama el día grande, terrible y espantoso de Jehová. Mateo capítulo 24, verso 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus y de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Zacarías capítulo 12:13 nos dice que cuando esto suceda, cuando el pueblo de Israel lo vea, dice la Biblia, que el manto de sus ojos va a ser quitado. Ahí van a reconocer que el hijo del carpintero, del cual ellos tanto blasfemaron, tratándolo como un falso profeta y como un impostor, y al cual sus ancestros habían crucificado, se darán cuenta que es el verdadero Mesías. Y ahí es donde dice el libro de Zacarías que harán lamentación por él, así como el padre llora por el unigénito, y se van a revolcar en el suelo, dice la Biblia, lamentándose y llorando al saber que ese era el verdadero Mesías. Se van a dar cuenta que ese es el verdadero Mesías. Y en medio de esta guerra, o terminando la guerra, se cumplirá el propósito del diablo, en el sentido en que las naciones de la tierra, los ejércitos de esa guerra van a querer pelear contra el Señor. Apocalipsis capítulo 17 verso 14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Por qué? Porque el Señor viene con dos grupos de compañía en su segundo advenimiento. El primer grupo serán los ángeles del cielo, que le acompañarán en ese suceso. Y el segundo grupo serán los santos, o la iglesia transformada y recogida 7 años antes. La iglesia vendrá con el Señor. Y cuando las naciones estén luchando contra Él, como dice este texto, y cuando el Señor los venza, ¿cómo va a ser ese acto de victoria del Señor? Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante nos dice cómo será ese segundo advenimiento. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, es decir, la vestimenta del Señor ahí va a quedar completamente teñida de sangre, con la gran mortandad con la cual terminará esta guerra llamada la guerra del Armagedón. Verso 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí en los primeros textos nos habla quiénes son los que se visten de lino fino, resplandeciente. Y dice aquí Apocalipsis capítulo 19 en el verso 8 y el verso 7 que es la iglesia del Señor. La esposa del Cordero es la única que se viste con lino fino y resplandeciente. Verso 15, Apocalipsis 19:15. De su boca, de la boca del Señor, sale una espada aguda
para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es decir, ahí la ira de Dios estará en su máxima expresión contra todas estas naciones. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esto es que aquí va a haber una mortandad, porque dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 9 que la sangre subirá hasta los frenos de los caballos. Habrá tanta mortandad que los animales carroñeros del mundo se harán el banquete más grande de toda su existencia. Carne de capitanes, de gobernantes, de reyes, así como también de soldados, dice aquí la palabra del Señor. ¿Qué pasará con el anticristo y el falso profeta? Verso 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Todos los frentes de esa guerra van a pelear contra el Señor. Los reyes del sur, los reyes del norte, los reyes del oriente y los ejércitos propios del anticristo, de la confederación de las 10 naciones. 4 frentes bélicos, 4 ejércitos van a luchar contra el Señor. Pero el Señor viene con un solo ejército, que son los ángeles y por supuesto la iglesia. Y dice el verso 20: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así termina esta tercera guerra mundial, o esta guerra del Armagedón. Termina con la mortandad de todos estos ejércitos. Y también termina precisamente con el fin de lo que es el anticristo y el falso profeta, a los cuales el Señor se cumplirá las palabras de Pablo, que dice que al anticristo lo matará con el aliento de su boca y con el resplandor de su venida, y van a ser echados al lago de fuego y azufre. Esto sucederá, y así terminará los 7 años de la gran tribulación, con el final de la guerra y con el advenimiento de Cristo aquí a la tierra. Recordemos que ya mencioné que en contra de Cristo habrán 4 ejércitos, y habrá un 5.º ejército, el cual es el que viene con el Señor, conformado por los ángeles y conformado por la iglesia. Así que quiero invitarles a todos a los que me escuchan en esta hora, que hagamos parte de ese ejército, que hagamos parte de ese grupo que va a venir aquí con el Señor cuando Él venga a pelear contra aquellas naciones en la guerra del Armagedón. ¿Y cómo hacemos parte de este ejército? Todos los hermanos, los que son bautizados en el nombre de Jesús, los que han conocido a Dios, debemos perseverar, debemos buscar a Dios, debemos ser fieles, debemos ser constantes, para cuando el Señor venga por su iglesia podamos irnos con Él. Y los demás, los que no conocen a Dios, los que no conocen el Evangelio, los que no se han bautizado, los que no le han entregado la vida a Cristo, los invito de una manera muy vehemente que por favor se libren de este acontecimiento, donde dice la Biblia que será acompañada por una de las grandes plagas que va a acabar con la tercera parte de la tierra. La humanidad va a ser menguada en su mayoría. Los invito a que se libren de este juicio, se libren de esta circunstancia, y la única forma de librarse es acudiendo a la puerta de salvación que Cristo ofrece constantemente. Por eso Él dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo.
Así nos encontraremos con el Señor en las nubes, le veremos cara a cara como Él es, y vendremos aquí a la tierra en compañía de Él a establecer su reino. Que el Señor Jesús les bendiga a todos.